biológicos serían la montaña, el suelo, el clima, el río, la temperatura, el agua. Eran esos factores en conjunto. Cada uno de estos en ambientes que le llevó al hombre pues, a relacionarse, a aprender bien qué podía hacer dentro de cada uno de ellos. Y también tratar de comprender ese ambiente e ir aprendiendo de lo que el ambiente le enseñaba. Entonces, el aprendizaje inicial sobre fauna y flora fue necesario para la subsistencia del hombre, porque si él no se hubiera podido aprender algunos detalles de los animales, por ejemplo, los sitios donde más se reunían para tomar agua, los sitios donde se reunían para alimentarse, algunas propiedades de los animales, su velocidad, su forma de movimiento, todo. Él tenía que aprender para poder sobrevivir en un ambiente antiguo, donde no había casi nada, ¿verdad? Posteriormente a ese avance en los años, el hombre empezó a usar diversas investigaciones de tipo biológica y su derivada. ¿Para qué? Para mejorar su vida, su calidad de vida y atender la relación de él con su ambiente. Dentro de eso, entonces, de esos avances que el hombre va haciendo, surge la agricultura, ¿verdad? La agricultura y las prácticas agronómicas. Entonces el hombre se dio cuenta, digamos, que algunas plantas él las dejaba en un sitio y al año cuando regresaba por allí había alimento de esas plantas que él había dejado. Entonces se cree, ¿verdad?, que una de las primeras plantas que el hombre aprendió a manejar en forma agronómica fue el otoe. El otoe, ¿verdad? Porque lo dejó algunos se llaman como que el nombre de pequeños tallos subterráneos, lo dejó en unos sitios y cuando llegó al año siguiente ya había alimento de nuevo, ¿verdad? Y esos tallos, ¿verdad?, que son subterráneos, producían entonces sus raíces llenas de almidón y podía alimentarse con eso. Entonces se cree que el otoe, ¿verdad?, fue uno de los primeros, de las primeras plantas que le ayudó al hombre a irse siendo sedentario, o sea, a ubicarse en ciertas zonas donde él la podía cultivar. Ya después vinieron los otros granos y todo, ¿verdad? Y el hombre fue aprendiendo. Entonces, el término o la palabra ecología, que yo se lo escribí allá en el tablero la semana pasada, la primera vez que la utilizaron fue un alemán que era biólogo, se llama Ernest Haeckel, Ernst, escribe así, sin la E, Ernst Haeckel, en 1869. Él viene y hace un artículo, ¿verdad?, que lo publica en Europa y bajo, como dice ahí, en 1869, con términos sencillos y bajo sus propias palabras, bajo su propio riesgo. ¿Por qué? Porque no existía la palabra ecología. Entonces él dijo que hay una ciencia que estudia la relación entre el ser vivo y el ambiente y le llamó ecología. Esa publicación, que era científica, empezó a dar vuelta por el mundo y desde ese entonces Ernest Haeckel es considerado como el padre de la ecología. ¿Por qué? Porque fue el primero que señaló ese término en una revista de divulgación científica y logró pues que la gente a nivel mundial empezara a pensar en ese término. Pero ya pues como tal, ¿verdad?, la ciencia de la ecología ya había sido usada, como le había dicho yo desde el principio, donde el hombre estaba tratando de aprender las cosas del ambiente que le ayudaban a tenerse en un sitio. Entonces, el término se escribió así en alemán, ecology, derivado del griego oikos, que significa hogar o casa,
y logos, que significa estudio. Entonces la ecología es el estudio del hogar o estudio de la casa donde se desenvuelven los seres vivos. Así fue originalmente como se publicó en la revista científica. Ya pues ya se le ha ido dando una mejor definición y la ecología se define como la ciencia que se encarga de estudiar la conexión o relación que existe entre el ser vivo y su entorno, ¿verdad? Esa conexión que hay. Según lo que han estudiado la historia, ¿verdad? En la antigua Grecia, cuando Aristóteles e Hipócrates enseñaron acerca de las bases de la ecología a través de manuscritos, en ese momento estos filósofos no tenían un conocimiento a qué referirse exactamente, pero entonces todo eso lo envolvieron entre la ecología y la biología y sus primeros escritos. Pero ellos trataron, ¿verdad?, de llevar también eso a una forma que quedara evidencia. Entonces hicieron los primeros manuscritos. Entonces, posteriormente se va a determinar la relación entre la ecología con otras áreas de la ciencia, como la genética, la evolución, la biología. Teofrasto, antes de que naciera Jesucristo, en el año 371, era filósofo y botánico griego. Y él dio los primeros pasos en el estudio de la ecología al investigar la forma en que los seres vivos se desarrollaban e interaccionaban con el entorno. Pero todavía no existía esa palabra, sino que él pues analizaba eso. Entonces hay un montón de científicos que brindaron varios aportes a la ecología. Entre eso está Anthony van Leeuwenhoek, que estudió las bacterias, ¿verdad?, los organismos microbianos. René Farchot, este otro Jean-Baptiste Lamarck. Lamarck habló de la existencia de una biología cambiante en los organismos y que dependiendo de si un organismo usaba o no sus órganos, se le crecían o no se le crecían. Entonces, esos aportes, ¿verdad?, hacían que la gente analizara un tema y iba aumentando el conocimiento. Después Gregorio Mendel, que fue considerado el padre de la genética porque era un monje y se puso a hacer experimentos que tienen un poco de estadística también en el patio de la casa. Empezó a ver guisantes y la forma como los guisantes se podían transmitir, la forma del color, la textura, uno de una generación a otra, y empezó a cruzarlo y empezó a ver la, la, la permanencia o no de algunos caracteres en las generaciones que seguían. Y entonces ahí hizo el cuadro de, de, de sus leyes, ¿verdad? De las leyes de Mendel, donde pone los caracteres dominantes y recesivos. Pero dentro de esos aportes, pues Mendel, Baptiste, Lamarck y ellos fueron haciendo énfasis también en la parte de la biología genética y la cuantificación de los caracteres y cómo se heredaban, ¿verdad?, de una generación a otra. Después también está Georges Leclerc, eh, Alexander von Humboldt, son los que más destacan, ¿verdad? Charles Darwin. Alexander von Humboldt fue también alemán y era geógrafo, biólogo, era político, era dibujante, bueno, tenía de todo, era como un genio. Y este hombre también visitó América, pudo compartir con los indígenas de diferentes zonas y también pudo compartir con Simón Bolívar. Él fue parte de ese sueño bolivariano de hacer toda una sola nación. Y esto hizo muchos aportes en dibujos, en especies identificadas. Y a pesar de que tenía también cierta dolencia, pues pudo hacer todo eso. El otro es Charles Darwin, que Darwin se considera como el padre de la biología evolutiva. Él hizo la famosa teoría de la evolución.
los primeros pininos en eso. Y Ernest Haeckel, que pues ya le mencioné que fue el que mencionó en un artículo científico por primera vez el término ecología. Se escribe Haeckel, es que acá le di una A. Entonces, Leeuwenhoek, ahí lo vemos ahí, hizo un libro de microbiología que lo mencionan en otro libro, se llama Los cazadores de microbios. Es interesante, si ustedes tienen tiempo de leer ese libro es interesante porque aparte de que es una lectura bien amena, les ayuda a ustedes a comprender varias cosas de la microbiología. Y en la historia de la ecología, pues Anton Leeuwenhoek tiene un aporte grande, ¿verdad? René Farchaud, le dicen conde de la Rochelle, también le dicen, es físico francés, tiene interés en varios campos de la parte física, lo que es la temperatura, la metalurgia y lo que es las porcelanas, pero también dedica a varios conocimientos de la área de la ciencia. Él dice que su principal participación en la parte de la ecología fue en la invención de procedimientos que permiten conservar aves y huevos. Además, tenía importantes observaciones del comportamiento de los carnívoros y los granívoros, sobre todo en aves. Entonces, esos aportes después fueron uniéndose todos para hacer un solo trabajo. Lamarck, ya le mencioné, porque él tenía que ver con la parte de la influencia de la historia natural en el desarrollo de los animales. Y su principal aporte fue en 1802, cuando postuló la teoría acerca de la evolución biológica. Él se distinguió por el término biología a la ciencia que estudia el desarrollo de los seres vivos. Y él trató de dar una explicación a la adaptación y la supervivencia de los organismos. Entonces él hizo pues, como una aseveración que era una falsedad, pero bueno, al principio logró abrir el, el debate mundial. Cuando él dijo que órgano que no se usa se atrofia y el órgano que más se usa se desarrolla más. Entonces trató de explicar el alargamiento del cuello de la jirafa y él decía que la jirafa pues tenían el cuello largo porque la usaban mucho para estirarse para recoger los brotes de los árboles arriba. Entonces, ese trabajo fue criticado y bueno, recibió más lamparazos de crítica que de cuestiones a favor, pero ayudó a a la teoría del origen de las especies. Porque si no hubiera sido por esos primeros relatos, ¿verdad? Nadie se habría interesado en ese tema. Entonces, como él tiró como si fuera una hipótesis ya comprobada, entonces la gente empezaron a criticar. Mivart es un biólogo británico del 1827 que empezó a hablar sobre exicología, o sea, la forma en que los microorganismos y los demás seres vivientes se relacionan con otros. Y eso tiene que ver con las variables de relaciones interespecíficas o intraespecíficas. Jackson en 1811 usó la palabra exicología, que va incorporando ahí el término, definía hoy como el estudio del organismo y su medio. Entonces trata de hacer la relación de eso con los otros factores donde viven los organismos, como la temperatura, la iluminación,
la interacción con otros organismos y eso. Mendel, pues reconocido en el mundo por su teoría de los guisantes, este monje era checo, Checoslovaquia, hizo sus descubrimientos en genética, observó y estudió la forma de diversas especies, con chícharos y con guisantes, y eh, trató de dar una explicación de las características heredadas en los organismos. Esta observación y descubrimiento dio pie a luego a lo que se observara como algunos organismos iban sobreviviendo, adaptándose y resistiendo los cambios, y permitió, ¿verdad? Hablar de la dominancia y la recesividad, de hablar de que habían genes, había algo dentro del organismo. Entonces ahí empezaron a tratar de dar los términos de genes, de caracteres heredables, caracteres no heredables, y buscar también una forma matemática de expresar eso. El cuadro se le llama cuadro de Punnett, donde él iba poniendo todo, y ese cuadro todavía está vigente para muchas cosas. Leclerc era botánico y biólogo francés, y su aporte más grande en la evolución de la misma ecología, ya que él pues, trabajó en lugares donde había actividad volcánica y tenían pues ciertas características geológicas diferentes. Él hace una serie de estudios que son después usados por otros científicos que se llama Lyell, y son los que van abriendo camino a la investigación del origen también de las placas tectónicas y todas estas cosas, y cómo los organismos que estaban en un lado se aparecen en otro lado. Darwin, que es famosísimo, es inglés. Él es el que habla sobre la teoría de la selección natural. Él es el padre de esa teoría, pero se basó pues, en muchos trabajos previos, como vimos ahorita, lo de Mendel, lo de otros científicos, ¿verdad?, que habían estado tratando de dar una explicación. También lo motivó el trabajo de Lamarck, ¿verdad? Y Darwin propuso la teoría de la selección natural, según la cual ciertos organismos logran tener mejor habilidad para poder sobrevivir y reproducirse después. O sea, que no era que el órgano se le iba a desarrollar más y lo usaba más, sino que habían dentro del organismo, ¿verdad?, ciertas habilidades de tipo evolutiva que le permitían sobrevivir y reproducirse posteriormente. Y eso entonces aseguraba que el pool genético se mantuviera, ¿verdad? Y habían genes, ¿verdad?, que iban a salir beneficiados y otros que iban a ir desapareciendo en la población. Entonces eso fue mejor considerado, ¿verdad?, dentro de la biología. Y Isidoro Geoffroy Saint-Hilaire es un zoólogo francés dedicado al estudio de la terología, una rama de la zoología que se especializa en las especies animales y cuya formación altera el patrón común del animal, es decir, que presentan algunas mutaciones, malformaciones de carácter congénito. Esa ciencia usa a veces la mancha de los perros, la mancha de los tigres, la mancha de la raya de la jirafa, la raya de la cebra, para poder identificarla. Este señor Geoffrey más adelante fue el encargado de acuñar el término etología. Etología viene de comportamiento, o sea, cómo se comporta un organismo y qué relaciones, ¿verdad?, ese organismo va a llevar dentro de la misma familia del organismo y en con los otros organismos que están con él. Entonces, esa ciencia de etología que tiene que ver con el comportamiento, la palabra misma se parece a ecología, pero no es igual. Este otro ecólogo, Louis
Recebú, esos son de términos franceses. Él era oriundo de Francia, pero también vivía estudió pues en Inglaterra, era químico, hizo grandes aportes también al conocimiento de la ciencia de la ecología. Y que le digo, Alexander von Humboldt, famosísimo, pues de gran influencia y participación en el área científica. Hay una colección que se mueve a través del mundo de la obra de Humboldt, se llama, de los alemanes, se llama una exposición itinerante, o sea, se va moviendo de país en país. Y ahí aquí a la UNACHI la trajeron 3 días, porque eso se mueve durante el año. Y ahí están los principales dibujos, las principales aportes que hizo Humboldt en una serie de cuadros y de relatos, ¿verdad? Entonces, esa exposición itinerante la mandan a los países que tienen buenas relaciones con Alemania y que quieren conocer más de la participación de Humboldt, porque en Alemania hay un instituto, es como una universidad de investigación, se llama Instituto von Humboldt, y ellos dan becas para estudiar allá, para los biólogos, para médicos, para tecnólogos, para diversas áreas de la ciencia biológica. Y es muy fuerte, ¿verdad? Muy fuerte el conocimiento que se da ahí. Se busca excelencia académica y hay becas. Entonces los estudiantes pueden aplicar a esas becas para ir a Europa, a Alemania, y hacer pasantías allá de estudios de investigación profunda en un tema para hacer maestrías y doctorados, principalmente los doctorados, o hacer estudios postdoctorales. Entonces, como él dejó una fortuna grande, ¿verdad? Esa fortuna permanece en los bancos generando intereses y eso, y de esos intereses se pagan las becas para estudiantes, sobre todo de Latinoamérica, de África, de países que son países que están en vía de desarrollo. Y Panamá, pues, ha ganado muchas becas del Instituto Bonjour. Y lo que uno vaya va a aprender y a formarse bien, pues, en ciertas ramas de la ciencia. Por ejemplo, en lo que es la parte de biología, la parte de antropología también les interesa mucho, medicina y todo esto, biología también, fuerte, fuerte. Este instituto, como tenía problemas para el ingreso de algunos estudiantes latinoamericanos, entonces también abrió una beca de aprendizaje del alemán. Y ellos tienen ubicado en diferentes partes del mundo subsedes para enseñar alemán. Entonces, a veces los estudiantes cuando ganan la beca no saben hablar alemán, entonces le dan 6 meses y se van a estos institutos, aprenden alemán y después se van para Alemania. Y les ha ido muy bien. Sobre todo los estudiantes de Nicaragua, de El Salvador, han hecho los doctorados en ciencias muy temprano. Se van directo desde la licenciatura al doctorado. Y a los 27, 30 años más o menos, regresan con su doctorado. Y han hecho como un semillero de investigadores grandes en Centroamérica. Panamá también ha mandado personas a estudiar allá. Hay varios egresados del Instituto von Humboldt. Están casi todos en la capital. Aquí está una figura ahí de Haeckel. Ernest Haeckel se encargó de dar popularidad a la teoría de Darwin usando nuevas terminologías y definiciones científicas como la palabra ecología, filogenia, ontogenia, filo, polifilético, monofilético, todos esos términos él los empezó a
a publicar en revistas ya de investigación científica y se considera como biólogo, zoólogo, médico, naturalista, ecólogo, botánico, entre varios títulos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenía conocimiento profundo en toda esta disciplina. Bien, actualmente las tendencias, ¿verdad? Tendencia quiere decir que hacia dónde pues va moviéndose el conocimiento, hacia dónde va moviéndose la presión que hay en el ambiente con la gente como ustedes, los jóvenes, y tienen que conocer un poquito de esa tendencia o esos movimientos, cómo lo han ido moviendo. Uno de los primeros movimientos grandes que hubo a nivel mundial que llevó, ¿verdad?, a, a un progreso, pero rapidísimo, se le conoce como la revolución industrial. Ese movimiento de la revolución industrial eh, empezó a darse después de la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Después de la Segunda Guerra se aumentó con más énfasis y en la época de los años 1940, 50, se comenzó a ver, ¿verdad?, que había un aumento de industria, la mano del hombre recaía cada vez más fuerte sobre el ambiente en forma significativa. O sea que a raíz de que había mucha minería, mucha industria de diferentes cosas, había minería, había de madera, había de pintura, había pues por eso se llama revolución industrial. Entonces las industrias empezaron a crecer y el hombre empezó a agotar también los recursos que estaban en el medio. En forma significativa quiere decir que se hace sentir ya. De manera que en esa época entonces empiezan contaminaciones en ríos, suelos y aire. Después viene la revolución de la industria del automóvil. Se inventa el coche moderno. Henry Ford hizo los primeros carros, ¿verdad? Y uno de los objetivos de Henry Ford fue llevar ese invento en forma masiva a todo lugar del mundo, cosa que después logró, ¿verdad? Y lograron lo que se mantuvieron pues en ese sueño. Así que aumentó más la emisión del CO2 y la contaminación. Entonces eso ha hecho pues que el día de hoy día pues se ven carros hasta por molestar por todos lados, pero cada vez ha sido eh, modificado, ¿verdad? Ha ido modificándose esa industria. En la década de los años 50 y 60 se comienza a considerar la ecología como una de las ciencias fundamentales del mundo moderno, debido a que hay una gran destrucción y daño que el hombre está haciendo en el ambiente. En el incremento de esa contaminación, más población humana, más exigencia de recursos, ¿verdad?, que el planeta debe dar. Entonces el planeta sale afectado y le dan entonces un protagonismo a la ecología moderna. Surgen grandes ecólogos, grandes gente a nivel mundial y en esa época, de los años 60 para acá, años 70, 60, 70, se empieza a presionar en Estados Unidos primero de que para poder hacer proyectos de obras grandes y todo, se necesitaba analizar primero el ambiente como estaba antes de poner cualquier tipo de proyecto y después cómo iba a quedar ese ambiente cuando tenían el proyecto de desarrollo. Entonces surge lo que se llama evaluar el impacto ambiental, o sea, cómo yo evalúo lo que tengo antes, cómo evalúo lo que tengo después y cómo yo puedo enmendar, o sea, cómo yo puedo subsanar el daño que le hago al ambiente.
Bueno, al principio se veía como que nada más era Estados Unidos que estaban apurados eso. ¿Qué pasa? Que como los países en desarrollo, como todo Latinoamérica, Suramérica, eso, requerían dinero para obras grandes como carreteras, grandes industrias, parques grandes de muelles y todas estas cosas. Hacer más ciudades, hacer más plantas de hidroeléctricas y todo. Entonces, en Estados Unidos, como ellos tenían la norma ya de que para hacer uso de los fondos públicos necesitaban hacer los estudios de impacto ambiental, entonces Estados Unidos también empezó a presionar a toda Latinoamérica. Ustedes quieren dinero, nosotros le damos, pero nos presentan los proyectos de evaluación de impacto para nosotros ayudarlos. Entonces así empezó a cuidarse un poco más el ambiente. Lo que no había era como una fiscalización muy fuerte. Sí se presentaban las propuestas, los proyectos y después a veces habían unos que hacían lo que les daba la gana. Pero cuando hacían así se daban cuenta ya, le suspendían el flujo de dinero y quedaban los proyectos a medio palo. De esa forma se hizo la carretera interamericana por la década del 60. Si usted ve en la carretera interamericana, eh, a pesar de los años que tiene, fue un trabajo bien hecho, ¿verdad? Que en muchos lugares permanece igual como cuando se hizo. Lo otro que ustedes pueden observar es que esa carretera que tenemos nosotros tiene en algunos lugares unas rectas muy largas. Y la idea de los Estados Unidos era tener, acá como estaban las bases militares, tener sitios donde ellos pudieran también bajar en avionetas y aterrizar y bajar armas si se necesitaba para alguna guerra, alguna cosa. Y lo otro que en ese tiempo era que esa carretera estaba a una distancia que no podía ser bombardeada desde la orilla del mar con ¿cómo se llama? Los cañones y las cosas que había en esa época. No alcanzaban a llegar a la distancia donde se ponía la carretera. Entonces se calculó todo eso y se hizo la carretera y Panamá ha usado esa carretera desde hace tiempo, porque antes se iba por barco, se llevaba casi toda la mercancía desde David a Panamá, en Pedregal, ¿verdad? Ahí había un puerto y toda la mercancía se mandaba por barco a Panamá. Y los caminos eran muy difíciles, ¿verdad? Entre Panamá y las diferentes provincias. Había lugares, ¿verdad? Donde no había forma nada más de andar a caballo, ¿verdad? Entonces con esta carretera pues se logró hacer un flujo mejor entre la provincia capital y la provincia del interior. Claro, eso trajo otras consecuencias porque ya la gente empezó a moverse y se empezaron a hacer grandes centros hacia la capital. Y acá a nivel de interno, por ejemplo en Chiriquí, David, que era nada más un poblado pequeño, empezó a crecer por todos lados, porque la gente de los diferentes distritos y eso se empezó a mover hacia la parte capital de la provincia. Y así, pues, la misma tendencia hacia la capital del país y hacia la capital de las diferentes provincias. Entonces ya se empezó a ver la importancia de la carretera y empezaron a surgir las otras vías alternativas. Entonces, para hacer esa obra, pues necesitaban los estudios de impacto ambiental. Y se hizo así. También en la historia pues, de Panamá, se sabe ya por los registros y todo, que al principio cuando llegaron los españoles, ellos trajeron de allá de España, ellos vinieron y hicieron poblados en Remedio, en Alange, en Panamá, en Darién, y entonces en esos poblados ellos empezaron a desarrollarse y traían sus costumbres de allá de España y eso, y su gente. Y entonces en Portobelo también tenían
Entonces habían puntos donde se movía mercancía de un océano al otro. Y entre las cosas que trajeron los españoles, trajeron un ganado de allá, de España, que no existía acá. Y lo soltaron y ese ganado se reprodujo tanto que más o menos dice la proporción era de 10.000 cabezas por persona, porque tampoco la población era muy grande. Y el ganado se empezó a devastar todas las áreas de Panamá al interior, ¿verdad? Hasta más acá ya llegando acá al río, donde está Tolé y toda esa zona. Entonces, ese ganado, la gente, en ese tiempo la carne del ganado no había refrigeración para guardarla. Entonces, lo que valía del ganado era el cuero. El cuero era como el PVC hoy, o como las cosas que ustedes ven que se usan mucho para construcción, porque con el cuero se hacían sillas, se hacían los catres para dormir, se hacían divisiones de los cuartos, se hacían bolsas, se hacían carteras, se hacían zapatos, se hacían correas. El cuero era lo que más valía en esa época y la carne era lo que menos valía. Entonces, como tendía a dañarse, entonces la gente acostumbraba, ¿verdad? Matar cabezas de ganado, una aquí, y la repartían entre los que vivían cerca, en los poblados y eso. Y el cuero sí lo guardaban y lo curtían y lo arreglaban bien, porque era valioso. O sea, así con el tiempo pues fue afectándose la ecología porque ese ganado no tenía muchos depredadores y el ganado empezó a invadir y era un ganado agresivo, a invadir y hay zonas que actualmente todavía se le ve las cárcavas, o sea, la forma como se dañó el suelo a raíz de la presencia de demasiada ganadería y no sin control. Entonces, eso fue antes o sea, mucho antes de la creación del canal y eso. Ya después, entonces ya empezaron a hacerse matanzas grandes de animales para poder controlar un poco, porque se volvió como una plaga. Y también, pues, se había dañado mucho el ambiente. La otra cosa que también ha ido afectando, pero Panamá siempre pues, ha tenido una gran ventaja en eso, es la cantidad de la población que tiene. Panamá, debido a la influencia de los gringos acá en la zona del canal, adoptó algunas medidas en salud que tenían que ver con la tasa de control de natalidad. Entonces, usualmente la población panameña eh, era de pocos miembros, o sea, un padre con 2, 3 hijos, casi siempre. Y a excepción de la gente en el campo y eso, que a veces tenían familias ya muy numerosas, pero las que vivían en la capital, las que vivían en las diferentes provincias, las capitales, esto, iban tomando esa medida de control para tener 2, 3 hijos, 2, 3 hijos, a lo sumo 4. Mientras que los que vivían en el campo y eso sí, había unos que tenían 8, 10, 12, 14 hijos, una sola familia, de un solo matrimonio. Entonces, ahí se ven las diferencias y la ecología pues ha ido estudiando eso en la parte de la historia de la ecología, estudiando también la historia de la ecología de Panamá, ¿verdad? Y por qué Panamá pues surge como una ruta, ¿verdad? De trasiego de un océano a otro. Y la gente pensaba que eso lo habían inventado Vasco Núñez de Balboa y eso, no, desde antes que llegara Vasco Núñez de Balboa, cuando estaban las civilizaciones incas y las civilizaciones aztecas, había movilización de materiales entre los dos océanos. Y las rutas aquí en Panamá no eran nada más por donde estaba Portobelo a salir acá entre Colón y Panamá, sino había también rutas incluso acá en Chiriquí, subiendo por las márgenes del río Chiriquí, subiendo a Fortuna y Fortuna bajaban por allá por los ríos que desembocan
al Atlántico, pero se subía por piraguas o caminando, ¿verdad? A través de los ríos. En Coclé, en el río Coclé del Norte, había una ruta alterna también que pasaba de un océano al otro. Y en Panamá pues estaba la ruta del Chagre y los otros afluentes, y en Darién la ruta del Tuira y pequeños ríos que desembocan también en el Atlántico. Entonces nada más se caminaba como 1 o 2 horas a pie entre la montaña y el resto era por los ríos. Y esa ruta la conocían los indígenas desde antes que llegaran los españoles. Entonces sí había habido ya hay precedentes pues de que Panamá se usaba como una vía corta para pasar de un océano al otro. Entonces, con el incremento pues de la contaminación, la superpoblación y los efectos que tiene en la naturaleza, cada vez pues se ha hecho más protagonista la ecología. Entonces, otro de las cosas que ha ido pues avanzando y que ustedes van a hacer un trabajo de eso, que lo voy a poner después, es el aspecto del reciclaje y el desarrollo sostenible y el uso de energía renovable. Estas 3 cosas están dentro de uno de los objetivos, cada uno es un objetivo de desarrollo sostenible a nivel mundial. Panamá forma parte de eso, se llaman los ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, que están operando a nivel mundial, y para poder el país mantenerse en todas las actividades de tipo económico que necesita desarrollar, él tiene que adoptar de esos objetivos de desarrollo sostenible en el país. Entonces, dentro de esos objetivos hay actividades como el reciclaje, ¿verdad? El reciclaje y el uso de las 4R que llaman, que es reusar, reutilizar, reciclar, reducir, sirven para bajar la contaminación que hay en el ambiente. Entonces, el término desarrollo sostenible es que lo que yo consumo hoy, debo tener tanto cuidado de esa cantidad de lo que consumo sin exagerar, para garantizar, fíjate, para garantizar que esos recursos que estoy usando hoy estén disponibles no solo en mis hijos, sino en mis nietos, o sea, 2 generaciones después de mí. Eso es lo que es desarrollo sostenible. Y el uso de energía renovable es que en vez de estar usando leña, en vez de estar usando derivados de combustible, busquemos fuentes alternas como la energía solar, la energía del viento, la energía de las mareas, la energía térmica del suelo, para producir energía alternativa. Eso también se está trabajando en eso. Entonces, a nivel de ya ecología moderna, del siglo moderno, lo que estamos ahorita, después que se han hecho todas esas contribuciones científicas a la ecología se va expandiendo, se va incorporando en grandes compañías, y ya la gente incorporan oficinas de ambiente que tienen que ver con su trabajo. En la parte industrial hay oficinas que controlan la calidad y el ambiente de su trabajo y sus trabajadores. Actualmente pues hay una gran cantidad de contaminación en ríos, océanos, suelos, aire, y eso ha llevado a que la ecología sea una de las ciencias más importantes del mundo. Y la forma como podemos hacer que evolucione la tecnología, ¿verdad?, y los efectos en el entorno y los seres vivos, para que la vida que uno lleva, pues la vida humana, la vida de los otros organismos, esté como mejor, ¿verdad?, más preservada. Eso es lo que haya desarrollado un nuevo término y un nuevo enfoque que se llama ecología moderna. Ahí en este gráfico ustedes ven, por ejemplo, un puerto, ¿verdad?, con contenedores, con tanques de petróleo, todo eso.
Cada uno de esos proyectos requiere que se hagan los estudios de tipo ecológico, no solamente en la parte biológica, sino en la parte del suelo, del ambiente y en la parte humana, en la salud ocupacional de cada una de las personas y los efectos que tienen a corto, mediano y largo plazo los diferentes contaminantes que pueden generarse. También se hacen ciclos de visitas médicas y ciclos de visitas de tecnólogos médicos para registrar la sangre, verificar si están bien, si las condiciones son adecuadas o no adecuadas. Y con los ecólogos se hacen monitoreos del ambiente, del aire, del agua y del suelo. Y la idea es que se preserve, pues, todo eso. Eso entra en la ecología moderna. Entonces, esta ecología actual, pues, es un tipo de ciencia que busca la forma de implementar soluciones para contrarrestar efectos negativos de la contaminación, da alternativas ecológicas que sean autosustentables y que permitan obtener una mejor calidad de vida para todos los seres vivos del planeta. Entonces, como es una rama científica, ¿verdad? Como tal, la ecología, entonces ya la ciencia madre era biología, pero ya se despegó, se despega de esa ciencia madre y se convierte ya en una nueva ciencia. Y de esa nueva ciencia van surgiendo nuevas ramas. Todo ese trabajo de los científicos que les mencioné, de Aristóteles, de Haeckel, de Mendel, todo esos trabajos van llevando al descubrimiento de esa ciencia. Y después, como ciencia como tal, vienen las nuevas ramas. Y entre esas nuevas ramas está la ecología humana, que se dedica principalmente al estudio del ser humano, cómo se desarrolla o se desenvuelve en el entorno donde vive. Pero para estudiar ecología humana se requiere un poco de conocimiento también de tipo médico y de tipo microbiológico, ¿verdad? De las afectaciones que hay en el ser humano. Entonces, hay doctores, ¿verdad? Especialistas en ecología humana. O sea, ya son médicos como tal, pero el trabajo de ellos lo van afinando hacia la ecología humana y la integran en su trabajo. También hay ecología industrial, que es la que tienen algunas industrias para implementar nuevas herramientas, nuevos procedimientos, nuevas técnicas, ¿verdad? Que lleven a preservar el ambiente y que le ofrezcan al ser humano la facilidad de desarrollar tareas cotidianas. También busca la forma de reutilizar los desechos industriales, de modo que puedan emplearse en otras áreas de la ciencia o de la vida. Esa es la ecología industrial. Y la ecología urbana es la que pues, tiene que ver con la interacción y desenvolvimiento de la sociedad en áreas urbanas. También hay ecología demográfica, que también hay algunos doctores que estudian esto, porque les interesa todo lo que es la ecología de población en el ser humano, todas las variables de aumento o disminución de la población, como es la tasa de natalidad de inmigrantes o la tasa de mortalidad o emigrantes. También buscan las razones, pues, que hacen que esa tasa aumente, disminuya o se mantenga. Y buscan estudiar también a todos los individuos que conforman un grupo o especie dentro de los seres vivos. Entonces, dentro de la ecología demográfica también hay biólogos especialistas nada más en ciertos grupos. Por ejemplo, biólogos que estudian la demografía y el avance de los insectos. Otros que estudian demografía y avance en plantas, cómo aumenta la población y cómo disminuye. Y también hay para animales ya superiores y animales inferiores. Esta rama que está aquí, ecología del paisaje, es un poco más nueva. Se basa en buscar los paisajes naturales y esa sensación de paz y tranquilidad que le ofrecen al hombre. Se enfoca en la biología y la geografía para conseguir su objetivo.
ya resumiendo, entonces la ecología es la ciencia que estudia la relación entre el ser vivo y los diferentes hábitats en que se desarrolla. Y implica la utilización de otras áreas científicas como la biología, la geología, la botánica, la medicina, diferentes áreas, ¿verdad? La geografía, la geología, la historia también. Y pues es una ciencia que existe desde antes de Cristo y ha ido perfeccionándose por la participación de diferentes científicos y eruditos de la ciencia. Actualmente, la ecología se considera como uno de los pilares para el estudio, conservación y aplicación de estrategias de preservación, tanto de los seres vivos como la preservación del ambiente. Y con eso ahí, entonces, terminamos esta parte y voy a dejar un poquito abierto así para preguntas. Que ustedes me hagan preguntas, alguna cosa que no les quedó bien clara. Bueno, voy pasando rapidito y me dicen si están o no están, porque aquí veo 50 participantes, son 60, vamos a ver. Profe, una consulta antes de que empiece la lista. No sé si usted había, o si escuché mal, había hablado sobre alguna asignación sobre los objetivos de desarrollo sostenible. Sí, sí. Vamos a darle una asignación sobre las 4R. Las 4R para ustedes. Y aquí, gracias que me dice Cherlin Ibarra, ¿verdad? Correcto, Cherlin. sí. Vamos a asignarla de una vez para dentro de 15 días para todo el grupo. Esa es una nota que se ganan todos, pero acuérdense que dentro de las relaciones que se estudian en la ecología, de esas interacciones que son positivas o negativas, está el parasitismo. Entonces traten de no ser parásitos, ¿verdad? Sino que traten de ser mutualistas, que se colaboren unos con otros. Entonces, quiero que hagan en grupo un mural allí en la facultad de medicina. Ahí hay un mural, entonces te le piden permiso para usarlo una semana o dos sobre el uso de la aplicación de las 4R. La aplicación de las 4R en tareas domésticas cotidianas. Entonces, ahí me va a poner lo que es reciclaje, reusar, reutilizar, reducir. Entonces, si quieren ampliar, buscan en internet que hay bastante información de eso y también ponen algún objeto, alguna cosa, por ejemplo, que sirva de muestra. Tal vez no lo pueden poner físicamente, pero sí la foto. Vamos a suponer que usted en su casa está usando algún objeto reciclado, entonces usted le toma una foto y lo agrega allí como un aporte. Entonces, lo dividen el tablero en 4 partes y cada parte va a llevar un ejemplo, la definición, un ejemplo y algunas fotitos ahí de lo que ustedes observan en su casa. Entonces, como son 60, pueden dividirse de 15 en 15, como más les convenga. Y lo pueden hacer cuando ya voy a poner uno o dos coordinadores. La vez pasada perdí el nombre de esta muchacha. No me acuerdo si es, como te digo, Jania, Jania Hurtado o yo creo que era Jania o Rachel, una que me iba a ayudar a abrir el grupo de WhatsApp. Entonces buscamos a esta muchacha, pero no me acuerdo si era Jania o... ¿Ustedes se acuerdan quién era? Yo que no tengo el celular aquí a mano ahorita, lo dejé cogiendo señal. Para que coordine, o si quieren aquí mismo, cogemos un coordinador voluntario para que coordine lo del mural. Ese mural gana una nota con eso, en la parte práctica. Bueno, voy pasando. Ustedes mientras tanto están pensando. Abu, Yohaida. Abu. Presente, profe. Ok, listo. Alania Costa. Presente, profe. Lo que no menciona es que ya le había puesto la asistencia. Araúz Paola.
Presente. Avendaño. Presente. Emily. Presente, profe. Emanuel Carrera. Emanuel Castillo Dayaris. Presente. Isabel Castillo. Ya la ve. Nancy Flores. Presente, profe. Frías. Jesús. Presente. Gil. Jennifer. Gil. Joel. No, perdón. Jaciel Gómez. Jaciel Gómez. Moisés González. José González. José González. Carla Guerra. Carla. Harold Guerra. Presente, profe. Jania Hurtado. Presente, profe. Ya la había visto. Jorge Gustavino. Ahí. Presente, profesor. David Lescano. David Lescano. Alexandra Moreno. Presente. Sara Moreno. Presente. Pablo Núñez. Presente. Olivares. Génesis. Presente, profe. Hilary Olivero. Presente. Gabriel Ortega. Presente. Pimentel Rachel. Presente, profe. Anthony Kiel. Presente. Rosielis Quintero. Rosielis Quintero. Ángel Quintero, sí me dijo presente. Presente. Levi Quiroz. Presente, profe. Rosielis Quintero no vino, ¿verdad? Rosielis Quintero. Entonces, Nadine Reyes. Presente. Marelis Rodríguez. Presente. Marelis Rodríguez. Ok. Sí, profe, aquí estoy. Ya la vi. Cristín Rodríguez. Presente. Entonces así rapidito. Kimberly Zamudio. Presente. Cristimari Zamudio. Presente. Alani Santiago. Alani Santiago. Presente, profe. Alani Santiago. Christopher Serracín. Presente, profe. María Serrano. Presente. Cristín Silvera. Presente. Carlos Soto. Presente, profe. Vega Justin. Presente, profe. Presente. Dailin Vergara. Presente, profe. Lawrence
Presente. Villa, ya lo había visto. Amelia Vergara Presente. y Wenzel Queril también lo vi. Wenzel. Ok. Entonces, Profe, permiso, diga. usted no me ha llamado. Profe, permiso, a mí tampoco. A mí tampoco, No, profesor. yo le dije que uno que no iba a llamar porque ya lo había registrado. Ah, ok, bien. Sí, Dayana y ustedes están ya lo había visto, pues. Profe, revisen a mí también, a Abdiel Rodríguez. Y a Rodríguez. Ariane mejor. Ariane Acosta. Ese modelo no lo había visto. Hay una. Ariane Acosta hace rato. ¿Y qué me dijo Rodríguez? ¿Qué? Abdiel también hace rato. Ya, también. Listo. Bueno, ya entonces ahí lo dejamos hasta la próxima semana. Entonces, acuérdense, vamos a seleccionar de ustedes mismos. Yo no sé si lo quieren hacer por el grupo de WhatsApp, que es más rápido. Vamos a poner 3 coordinadores. O 4, pues, 4 coordinadores. Entonces, ustedes tienen un grupo de estudiantes que van a trabajar sobre el reciclaje, las 4R. 4R. Voy a anotarlo acá en mi cuaderno. 4 coordinadores, 4R. Después entonces me dicen, me mandan por WhatsApp, yo voy a coordinar de las 4R tal tema. Entonces, conmigo va a estar fulano, mengano y sultano. Ok, entonces. Deben ser como 15 que están cada uno, para que sean los 60. Es que pudiéramos hacer hasta 3 murales, pero no hay tiempo y hay que estar pidiendo permiso para eso. Dígame. Yo, eso era justamente lo que le iba a preguntar. Si hay que hacer todos un mural y dividirlo en 4, como había dicho usted, o tenemos que pedirlo como por semana. No, un solo mural con las 4, el espacio chiquito ahí, pero traten de coger el más grande que hay ahí en la facultad. Le dicen a la señora Nancy, creo que es la que tiene que ver con eso, y que le piden permiso que van a hacer un mural ahí para explicar las 4R. Y entonces le va a decir que qué es eso, que cómo se come. Entonces le dicen, ya le van explicando a ella lo que van aprendiendo. Y eso le gusta a la doctora Bellita también, que ustedes estén activos. Y si pueden ponerse fotos de ustedes mismos, mejor. Así es más original. Yo creo que en 15 días lo pueden tener. Yo pensaba la otra semana, pero mejor 15 días. Ya se ganan una nota. De hoy, la otra semana, la otra que sigue, ya más arriba. Entonces yo nada más, porque voy a tratar de darle clases virtuales y presenciales. Las presenciales vamos allá a ver lo que ustedes están haciendo. La virtual, así como hoy, que me está diciendo una muchacha por el chat que estaban malas con resfriado y eso. Entonces, bueno, vamos, por un lado mejor porque están pegados ahí con un catarro, con otro. Se pueden quedar todo el mundo igual, hasta yo. Entonces, y si hay alguien así que esté muy enfermo, cosa, se queda en la casa y me manda la excusa. Pues tampoco uno no puede estar exigiendo que estén allá así malo. ¿Me explico? Entonces ya son las 11:47. Entonces lo dejamos así, pues. Nos fuimos rápido y siempre terminamos el material de hoy. Entonces, estén pendientes en la plataforma, estén pendientes en WhatsApp. 4 coordinadores. Ustedes me dicen quiénes son.